desconectada, digamos, del instituto, porque por mi diabetes no estoy yendo al instituto a trabajar, estoy o continúo haciendo mi trabajo desde la casa. Entonces ellos están en este momento en capacitaciones para el tema del regreso. Ahora, sé que también a los estudiantes les están planificando, ¿no es cierto?, el tema de la capacitación. No sé si es que están ya cursando o haciendo esta capacitación, si se les ha dado la información por los correos o todavía no se han comunicado con ustedes. No sé si alguien pueda comentarnos. Hola. No, profe. Ya, entonces en estos días les han de comunicar. Se hizo ya la planificación y la propuesta al COE para poder retornar, entonces en estos días se podrá hacer oficial ya el tema del regreso. Mientras tanto, yo les comento que estamos trabajando justamente en esta planificación para poder retornar con obviamente todas las medidas y considerando también la situación de ustedes, de muchas personas dentro del instituto que de pronto no son de la provincia o que tienen que viajar de otros lados, ¿no es cierto? Y considerando también los tiempos y las horas por el tema del transporte público también que se está reactivando, podríamos decir, dentro de la ciudad. Entonces, con todas esas consideraciones, se está trabajando para el regreso. Sí, como les digo, yo no les puedo todavía mencionar mucho porque no estoy yendo tampoco al instituto, me comunican todo a través de correo, hemos tenido reuniones, estoy ya por subir las requisiciones, he mandado ya la estructura de las clases para el retorno y entonces estamos trabajando porque ya está mucho más cerca el día en el que vamos a poder retornar para culminar, digamos, este ciclo con las clases prácticas. Mientras tanto, hay el tema de cocina de Sudamérica que está pendiente de terminar, de finalizar con ustedes y nos estaba haciendo falta revisar las recetas de Centroamérica, ¿no es cierto? Que teníamos que trabajar las fichas ahora luego de los exámenes, ¿no es cierto? En eso habíamos quedado. Ustedes tienen en el CIB este momento un documento que les he cargado que son las recetas de el resto de países que nos falta. Está incluido ahí el tema de Sudamérica, ¿sí? Todos los países de Sudamérica que vamos a revisar. Estas requisiciones están ya para que podamos finalizar la parte de las fichas estándar que nos estaba haciendo falta. Ustedes avanzaron con Centroamérica hasta la primera parte, ¿verdad? Hasta a las recetas que hicimos de experimentación. Si me ayudan con eso. Sí, Sí, profe. profe, ¿No es usted nos cierto? mandó a hacer. Les mandé a hacer las fichas hasta la clase de experimentación que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, en el CIP yo les he cargado ya las recetas correspondientes a Cuba y el Caribe, que sí se habló en la última sesión antes del examen. Se dio la explicación de estas recetas y la última que vamos a abarcar, déjenme, se me abre el Excel para poderles compartir. Vamos a esperar. Ahí está. A ver, un segundito. Ya. ¿Estamos viendo ahí? ¿Parece o no? Sí, ¿Está el profe. Excel? Sí.
Ya. Entonces habíamos avanzado hasta Cuba y Panamá, ¿verdad? Les expliqué la ropa vieja, el arroz congri y la cachapa panameña, que fue la última receta que revisamos, ¿ya? Entonces, tenemos prácticamente, a ver, ¿cuántas sesiones? Y a ver, tenemos la clase experimental y Cuba y Panamá que vamos a abarcar en Centroamérica, ¿sí? Ahora, vamos a iniciar el día de hoy ya revisando la información referente a América del Sur. No, sí tengo Caribe aquí también. Tengo Caribe, que también creo que les expliqué. Sí, todo esto ya se explicó en la clase anterior, ¿verdad? Para poder elaborar las fichas. Solamente había quedado pendiente, ¿no es cierto?, el desarrollar estas fichas para ahora este nuevo parcial. Bien, entonces voy a compartirles la... A ver, tenemos América del Sur aquí. Vamos a ir revisando, ¿ya? Obviamente, ahora que vamos a revisar, ¿no es cierto?, América del Sur, ya no vamos a considerar al Ecuador, obviamente, porque ya ustedes han tenido, ¿no es cierto? El ciclo anterior tuvimos un ciclo entero de cocina ecuatoriana, por tanto, no vamos a considerar a Ecuador dentro del grupo, ¿no es cierto?, de los países de Sudamérica que vamos a estudiar, ¿ya? Los países de Sudamérica que vamos a revisar son, o vamos a iniciar con Colombia, Venezuela, que vamos a tratarlo en una sesión. Ya, Colombia y Venezuela, que vamos a tratarlo en una sesión. Vamos a revisar la gastronomía de Perú. Para la gastronomía de Perú sí vamos a darle unas 3 sesiones. Es más, el próximo día jueves que tenemos la siguiente sesión con ustedes, vamos a centrarnos en Perú. Hoy vamos a revisar un poco la cocina de Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y la siguiente sesión revisaríamos Perú para profundizar un poquito más, Chile y Bolivia. ¿Sí? Eso sería para la próxima semana. Considerando que la gastronomía de Chile, sobre todo, tiene bastante que decir, ¿no es cierto?, o está bastante influenciada también, o están marcados estos dos países, Perú y Chile, por el tipo de gastronomía, sobre todo en la zona norte de Chile, que ha tenido mucha influencia de este país vecino, ¿sí? De hecho, ellos se disputan, por ejemplo, el pisco, ¿no es cierto?, que sabemos que es una bebida que se da en estas dos regiones o en estos dos países, ¿ya? Y por último, Bolivia, que últimamente ha entrado en el mapa gastronómico, ¿no es cierto?, gracias a esa influencia en cuanto al desarrollo gastronómico que ha tenido, gracias a los daneses, ¿ya? Entonces, iremos viendo esto en la próxima clase. Hoy vamos a centrarnos en la cocina de Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿ya? Iniciamos un poco revisando la influencia o las características, ¿no es cierto?, que ha tenido la cocina de América del Sur. Podemos decir que es una cocina que tiene marcada también la influencia africana, española, italiana y obviamente la local, ¿no es cierto?, podríamos decir, de la gente indígena local, ¿no es cierto?, de esta zona. Los hábitos y productos que se utilizan van a variar bastante según el medio físico, el lugar donde se esté analizando, ya las distintas regiones que podemos abarcar. El consumo de carne, sobre todo asada, se ha extendido bastante a lo largo de todo el continente sudamericano, especialmente consumo de animales autóctonos como los borregos o las cabras, eh, borregos, cabras y chivos, ¿sí? Ganado porcino también y las reses. De hecho, países como, por ejemplo, Argentina y Uruguay son bastante conocidos por las parrilladas al aire libre, ¿no es cierto?, o por los famosos asados o churrascos, que son los nombres que se utilizan para este tipo de parrilla.
Nos vamos desde al veterinario de las chispas y pasamos por la tienda y le voy comprando algo para comer. ¿Sí? ¿Cuánto tienes arriba? ¿Lo utilizaste, no? Voy a coger los $2. Abajo están los 10. Bien, la primera gastronomía que vamos a analizar, denme un segundito, porfa. Ya. Bien, la cocina o la gastronomía de Colombia es el resultado de la fusión de las técnicas culinarias tradicionales, ¿no es cierto?, de los americanos, de los indios, de los indígenas locales y de la cocina europea también, principalmente la gastronomía española, que sí estamos de alguna manera redundando, ¿no es cierto?, porque hemos visto toda la parte de Centroamérica y obviamente la parte de Sudamérica se va a influenciar por la cocina española, pero también tiene una marcada influencia africana, ¿ya? Tenemos varias zonas o varias regiones de Colombia que obviamente van a tener mucho más marcado esta cocina africana o esta cocina de negros, ¿no es cierto? Como también podemos ver en países, ¿no es cierto? Como Venezuela o también países como Ecuador, ¿no es cierto? Donde tenemos marcada esa diferencia en cuanto a la gastronomía de la influencia africana, ¿ya? No hay realmente platos que representen a toda la gastronomía colombiana, sino más bien se los puede diferenciar de forma general. Eh, Aquí podemos mencionar los productos que están tan de moda dentro de la cocina colombiana, como el caso de las arepas, ¿no es cierto?, los sancochos, algunos platos representativos, como el caso de la bandeja paisa, el ajiaco colombiano, y platos que elaboramos a partir del maíz. Uno de los productos, obviamente, que también reflejan esta gastronomía bastante marcada es productos tropicales, como el caso del café. Ya existe una diversidad grande de flora y fauna en Colombia que ha dado paso a esta cocina criolla, ¿no es cierto?, entre la española y la local de la gente indígena, ¿ya? Que ha tenido también poca influencia de cocinas extranjeras, ¿ya? Los platos en Colombia varían, los ingredientes, ¿no es cierto?, de acuerdo a la región la que estemos analizando. Sin embargo, estas tradiciones españolas, mestiza y afro, ¿no es cierto?, han sido las que han dado paso a esta cocina o a esta gastronomía criolla. Algunos ingredientes que podemos mencionar, el caso del arroz, el maíz, bastante utilizado, tubérculos como la papa, la yuca, frijol también bastante, carnes como la carne de res, gallinas, cerdos, cabras, también se utiliza mucho el cuy, sobre todo en la parte de la sierra, ¿sí? Pescados y mariscos, que también tenemos, ¿no es cierto?, acceso al mar, y es importante también la variedad de frutas tropicales, como el caso del mango, el banano, la papaya, ¿sí? La maracuyá, el lulo que se llama, que es la naranjilla, y la guayaba, ¿ya? Entonces, bastante utilizados todos los productos por la situación también geográfica que tiene Colombia. El plato regional que tiene un carácter nacional o que es conocido en todo el mundo es la bandeja paisa, ¿sí? Que es una preparación que tiene gran parte de los productos típicos de Colombia, ¿sí? Por un lado tenemos el arroz, tenemos el plátano, vamos a tener productos como el frijol, ¿no es cierto? Y el uso del cerdo aquí está bastante marcado por el chicharrón, por la carne que se utiliza y productos de cómo es, vaya, embutidos que también se pueden utilizar, como el caso del famoso chorizo paisa, ¿no es cierto? Que es el que se utiliza en este tipo de platos. Dentro de las bebidas que vamos a mencionar de Colombia, obviamente está el café como la principal.
aunque hoy en día podemos tener también una producción de cerveza que se ha hecho conocida también, algunas marcas de cerveza, pero el café es el que lidera la producción de bebidas o las bebidas más representativas de este país. En el caso de la gastronomía de Venezuela, que si bien se encuentra, ¿no es cierto?, entre Colombia y Ecuador, y podemos decir que las gastronomías de estos tres países son bastante similares. Sin embargo, en el caso de Venezuela, hoy en día, claro, obviamente hemos tenido este cambio, ¿no es cierto?, que ya se han vivido algunos años del cambio en la gastronomía de este país, pero si vamos un poquito antes, ¿no es cierto?, a los platos tradicionales como reconocimiento, estos platos siempre tuvieron este procedente o esta influencia europea, especialmente de España, Italia, Francia y Portugal. Ya también tenemos algunas zonas que se han dejado influenciar por la cocina africana, obviamente por los esclavos que también llegaron con los españoles. Ya los pueblos indígenas de Venezuela también han dado paso a la influencia de esta gastronomía. Sin embargo, lo que sí vamos a encontrar es algunos productos de la gastronomía mediterránea, y de hecho por eso España e Italia son países que fuertemente han influenciado esta cocina, y por el uso de ciertos productos que vamos a ir viendo. Incluso hay zonas que están cerca o las que están en frontera con Colombia, que también utilizan muchos productos mediterráneos por esta influencia italiana, y aquí, por ejemplo, aparecen marcados productos como el caso de las alcaparras que tienen esta influencia ya mediterránea, en Colombia y en Venezuela también. Vemos aquí una fotito de la famosa arepa, ¿no es cierto?, que tiene una diferencia con la colombiana. No sé si es que alguien podría darme una diferencia o puede hacer referencia a esta característica que va a ser el punto de referencia para las arepas colombianas y las arepas venezolanas. No sé si alguien quiere hacer una referencia antes de continuar. No, pucha que hoy que les tengo animosos, oigan. Nadie. Buenas tardes, Berito. Creo que la arepa venezolana es una redonda y ellos le ponen el relleno. Ya. Sí, bueno, una ambas son rellenas, o sea, tú puedes rellenar, aunque sí hay algunas arepas colombianas que, por ejemplo, no te colocan el relleno dentro, sino te colocan el relleno por fuera, que puede ser una opción de servicio. Pero básicamente podemos ver que en el caso de las arepas venezolanas se utiliza harina de maíz blanco. Sí, las arepas son blancas y son mucho más delgadas eh, que las colombianas, se pueden abrir, se pueden rellenar. En el caso de la arepa colombiana se utiliza mucho la harina de maíz amarillo, ¿sí? Para también hacer estas tortillas. Y se pueden estar rellenas, aunque en la mayoría de establecimientos te sirven, digamos, el relleno, ¿no es cierto? O el acompañamiento, y la arepa vas como que utilizando para poder ir probando y comiendo este condumio o este producto, ¿no es cierto?, que se sirve. La gran parte de la cocina colombiana, por ejemplo, utilizamos las arepas como acompañamiento. Los venezolanos más bien utilizan las arepas rellenas, ¿no es cierto? Y son bastante grandes incluso, son súper grandes, te pueden tranquilamente servir como una comida principal. Entonces es un poquito la diferencia entre unas y otras. Aquí podríamos decir que han sido los venezolanos los que nos han puesto las arepas de moda, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un plato mucho más representativo de Venezuela que me parece súper interesante, que es un envuelto bastante atractivo, donde podemos ver no solamente la influencia amerindia, ¿no es cierto?, de la gente nativa de Venezuela, sino también podemos ver detalles de gastronomía de los negros, ¿no es cierto?, de estos esclavos, y también ciertos detalles de la gastronomía española e italiana, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver una fotografía de una hallaca, que es el plato representativo de los venezolanos. ¿Ya? ¿En qué consiste la hallaca? Es un tipo de envuelto que se hace en hoja de plátano, ¿ya? Y que normalmente lleva el relleno
por dentro, ¿sí? No lleva el relleno fuera, sino lleva el relleno por dentro. Y se puede adicionar salsas para poder complementar, ¿sí? Ahora, lo interesante de este tipo de preparación es que además de llevar, por ejemplo, los productos como el pollo o el cerdo dentro de su condumio, dentro del relleno, eh, lleva también muchos vegetales, el uso de alcaparras, el uso de tomate, que son prácticamente parte de la influencia italiana que se tiene también, ¿ya? Y de la influencia española, obviamente. Entonces, lo que se hace es extender la masa de maíz, que es bastante similar a la que utilizamos en nuestro tamal, pero es un poco más húmeda, entonces se extiende, se coloca el relleno y se cierra como si fuera una empanada, pero se termina de cubrir con la hoja de plátano. Eso permite que el relleno se quede dentro de la preparación. Ya, entonces cuando estemos haciendo, porque si vamos a hacer las hallacas, van a ver ustedes un poco la diferencia al momento de realizar este envuelto, ¿no es cierto? Que permite que el interior se quede con todo el producto. Otros platos que podríamos mencionar de la gastronomía venezolana es el famoso asado negro también, que es una carne que se cocina a baja temperatura por largos periodos de tiempo. Se utiliza básicamente el salón también. Esta tiene una influencia marcada italiana por el uso del vino y el tomate, ¿ya? Algunos otros productos que podemos mencionar o dentro de las bebidas, el famoso papelón, que es el que más se toma. Tenemos bastante producción de caña de azúcar, entonces tenemos el famoso guarapo que se toma con limón también, que es una bebida bastante típica de Venezuela. Ya. En el caso de Argentina, que es el siguiente país que vamos a revisar, la característica principal del consumo de productos en el caso del país de Argentina es el hecho de que tenemos una producción bastante grande de carne, sobre todo carne vacuna. Y de hecho, los argentinos podríamos decir que son de Sudamérica la población que más carne vacuna consume. De hecho, sus costes son bastante conocidos a nivel mundial, ¿no es cierto? Los costes de la carne argentina, ¿no es cierto? Y podríamos decir que en algún momento el consumo per cápita ha superado los 100 kilogramos por persona, de 100 a 180 kilogramos per cápita por persona al año, ¿sí? Entonces estamos hablando de un consumo bastante grande de carne. Vamos a diferenciar la gastronomía argentina del resto de América Latina porque acá sí tenemos mucho más marcado la influencia europea, sobre todo la influencia italiana. Ya esta gastronomía criolla entre la gente local también de Argentina, junto con la italiana y la española, hizo que se pongan, podríamos decir, muy en alto ciertas preparaciones, como el caso de las pizzas y las pastas en este país. ¿Sí? A más ya de la cultura del consumo de carne, sobre todo la carne vacuna que se tiene en este país, también vemos que el uso de la pasta, el uso de preparaciones con esta influencia italiana están bastante marcadas. Elaboración de empanadas, elaboración de pastas, elaboración de pizzas, es lo que se tiene de forma común en este país. Y eso ha hecho incluso que el desarrollo de ciertos productos se den mucho más elevado, que tenga un desarrollo mucho más elevado, a diferencia de las preparaciones italianas que se empezaron a realizar en un inicio, ¿ya? Hay ciertas zonas que se han dejado influenciar también de una gastronomía africana por, obviamente, la llegada también de los esclavos, ¿no? Sin embargo, no tenemos marcada esta gastronomía al igual que los otros países o a diferencia de los otros países. Más bien lo que sí tenemos también es una clara influencia de gente judía que obviamente tiene una costumbre de alimentación diferente a la que tiene la gente católica, ¿no es cierto? Por el consumo de ciertos productos o por las restricciones que tienen en el consumo de ciertos productos. Otro factor importante también en la gastronomía de Argentina es que podemos reconocer
a la Argentina como una producción agrícola, ¿no es cierto? Dentro del mundo incluso está dentro de las primeras productores de productos como trigo, poroto, productos como el maíz o choclo, ¿ya? Y la carne vacuna de la que ya habíamos hablado, leche y productos también de la soya, aunque no se ha popularizado mucho dentro del país como tal. Sin embargo, el hecho de producir trigo ha permitido que se elaboren también o que se tenga una amplia variedad de panes, sobre todo panes blancos, y muchos postres también, en donde se utiliza no solamente la harina, sino también la leche. De ahí que el dulce de leche, ¿no es cierto?, que es famoso del argentino, ¿no es cierto?, que se ha popularizado o que se ha comercializado en todo el mundo. El uso de las harinas o el buen refinado, la buena producción de harinas que tiene, ha dado paso a que se hagan masas también de pizza diferentes a las de las italianas, que es mucho más delgada, tal vez similares a las americanas que vimos en algún momento también, pero el uso de ciertos productos es lo que va a marcar la diferencia. Ya se tiene pizzas, podríamos decir, con un desarrollo gastronómico un poquito más elevado. No son pizzas simples como que solo jamón y queso, sino vamos, ¿no es cierto?, a utilizar bastantes productos vegetales, se utilizan incluso productos de charcutería con mayor desarrollo o mucho más estético. Y las masas de las pizzas también son diferentes, son más gruesas, son pizzas que tienen mucha más consistencia, ¿sí? Entonces, eso dado a qué? Dado a que tenemos, ¿no es cierto?, un excelente producto que se da del trigo, ¿no es cierto?, esta harina, que incluso es excelente para trabajar los productos de pastelería. De hecho, los argentinos son dentro de Sudamérica los únicos que manejan grados de refinamiento en la harina, ¿sí? Tienen desde la harina 4 ceros hasta la harina 0, según la carga de gluten o incluso la fuerza que tenga la harina para poder trabajar. Entonces, de ahí que los productos de panadería, ¿no es cierto?, y las masas de pizza son bastante excepcionales. Y también podemos, en base a la producción de leche y a la producción de trigo que tienen, elaborar un sinnúmero de postres, dentro de los que podemos mencionar los famosos alfajores, ¿no es cierto?, o la torta Royal, que se hace a partir de unos discos de trigo bastante crocantes y que se rellenan todos estos de dulce de leche, ¿ya? Entonces vemos que también existe un desarrollo, o dentro de toda Sudamérica, realmente la cantidad de postres que se han desarrollado en esta gastronomía son bastante interesantes. Si bien podemos tener otros países como Perú también que tienen un desarrollo en cuanto a productos dulces bastante marcado, pero los argentinos realmente en toda Sudamérica son los que van a liderar, podríamos decir, la producción de postres, ¿sí? Irán haciendo preguntas, porfa, si es que tienen, les agradecería. Ya mismo se nos corta también, pero vamos a tratar de avanzar. Ya, las bebidas que sí podemos reconocer también en la Argentina, cepas de vinos, ¿no es cierto? De hecho, podemos mencionar aquí una cepa emblema de Argentina, que es ay, vaya, no es el Merlot, ¿sí? El Merlot es una cepa que se dio en la Argentina y que de aquí migró hacia otras partes del mundo y que se ha dado también bastante bien, pero es aquí donde nació esta cepa cuando los italianos trajeron ciertas cepas de Europa para poder permitir y ver cómo es que se desarrollaban estas cepas aquí en Sudamérica. Entonces encontraron en Argentina un excelente clima y una situación geográfica que permitió que se desarrollara un excelente cepa de vino, que en este caso el Merlot, que es un clásico de la cocina argentina. ¿Sí? Y otro producto también que tenemos aquí, la famosa hierba mate, que se toma también. El mate es una bebida caliente que se toma en toda la Argentina, que consiste en hierbas secas, ¿no es cierto?, que se infusionan en el famoso matero, que tenemos aquí una fotografía de este recipiente y una bombilla que se llama, que es a manera de este sorbetito que se coloca y que se va absorbiendo, ¿no es cierto?, el líquido que queda luego de la infusión que se realiza con esta hierba. ¿Ya? Aquí en el Ecuador conocemos la hierba mate, el famoso Paraguay, ¿sí? La hierba de Paraguay es lo que en Argentina y en Uruguay se conoce como la hierba mate. ¿Ya? Chicos, les voy a pedir que para poder continuar y luego revisar las recetas que tenemos para estos países,
nos conectemos a la siguiente sesión. ¿Les parece? Para que no se me corte y poder continuar Ya, bien. profe. ¿Ya? Ya, Verito. Pero ya vendrán medio ánimos y todo así para la próxima sesión. ¿Ya? Ya, Verito. Ya.